Bienvenidas a todas y a todos al canal. Yo soy Kurenai y hoy vengo a hablaros de 5 libros que descubrí por casualidad, pero que me encantaron. Muchas veces navegando por Goodreads o navegando por Google en busca de mi próxima lectura me he topado con libros que no conocía de nada, de los que no había escuchado hablar, pero que por un motivo u otro terminaron llamándome la atención y a pesar de que no tenía ningún tipo de expectativas sobre esas lecturas porque no las conocía, decidí darles una oportunidad y leerlo. Como podréis imaginar, estos libros eran o bien libros que en ese momento no eran demasiado conocidos en el mundo literario, en el mundo de BookTube, de los blogs y demás, o bien libros que en el momento en el que yo los descubrí ya no eran novedad y por tanto ya no se hablaba de ellos en estas esferas. Como he tenido muchas lecturas de este estilo, de libros que me he encontrado por pura casualidad y que al final me han terminado gustando muchísimo, he decidido traeros este vídeo. En este vídeo solamente os voy a hablar de 5 lecturas, pero si veo que os gusta y que queréis que os recomiende, pues eso, libros que son un poquito diferentes o libros que a lo mejor ahora mismo no están tan de moda o de los que no habéis oído hablar pero pueden interesaros, pues puedo hacer otro vídeo más adelante haciéndoos otro tipo de recomendaciones. También uno de los motivos por los que quería hacer este vídeo era simplemente para recomendaros, pues eso, lecturas que no están tan de moda, que no están en boca de todo el mundo o que a lo mejor no han sido muy conocidas dentro del mundillo literario, pero que eso no significa que sean libros malos o que sean libros que no sean interesantes y no merezcan la pena, sino simplemente que a lo mejor han pasado sin pena ni gloria o que son libros pues tan antiguos que actualmente, como estamos acostumbrados a tener que leernos las novedades, pues pasan más desapercibidos. De los 5 libros que os voy a mencionar, solamente hay uno que ya aparece mencionado en otro vídeo, así que como siempre no hablaré mucho sobre esa novela, pero los otros 4 es la primera vez que los menciono en el canal. Como siempre, estos 5 libros están reseñados en el blog, con lo cual en la cajita de descripción os dejaré todas las reseñas para que accedáis a ellas y obtengáis mucha más información de estas novelas de la que yo os voy a dar. Y dicho todo esto, comencemos con el vídeo. Antes de nada se me ha olvidado mencionar que los libros que salgan en este vídeo estarán ordenados desde el libro que más me gustó hasta el que menos me gustó. Y ahora sí, el primer libro del que quiero hablar es Compañías Silenciosas, de Laura Purcell. Este libro, como recordaréis, ya salió en el book tag de balance de mediados de año, así que os dejaré por aquí el link a ese vídeo por si queréis verlo y si queréis más información. No quiero hablar mucho de este libro, solamente decir que es sobrenatural, va de misterio, de horror, etc. Y se trata de una mujer que se va a vivir a una mansión y allí descubre que existen una especie de figuras hechas de madera que representan diferentes personajes, y estas figuras, sin que sepan muy bien cómo, se van trasladando a lo largo de toda la casa y se van moviendo y desplazando por diferentes estancias. Es un libro que está súper bien, es muy corto, se lee enseguida, la autora consigue muy bien esa ambientación de terror y bueno, es un libro sobrenatural que a mí personalmente me parece bastante original porque utiliza, digamos, estos muñecos de madera o de madera y cartón, no recuerdo muy bien, para alrededor de ellos crear toda la trama sobrenatural, con lo cual os lo recomiendo mucho porque creo que es un libro de terror bastante diferente a los que se suelen ver. En segundo lugar, quiero recomendaros Pim Pam Pum Amor, de Nick Spalding. Los que me conozcáis y los que llevéis tiempo siguiéndome por el blog sabréis que las novelas románticas no son lo mío. Es decir, no es que no me gusten las novelas de amor, pero siempre prefiero que sean, no que sean novelas de amor al uso, sino que haya una trama o que simplemente el amor sea como algo más secundario de la historia principal, no sé si me explico. Y es por este motivo que en general no suelo leer novelas románticas y que es bastante complicado que yo recomiende romántica, pues principalmente porque no la consumo. Sin embargo, con Pim Pam Pum Amor quiero hacer una excepción porque es que este libro me flipó de principio a fin y es un libro que recomiendo muchísimo a todo el mundo, principalmente porque se trata de una comedia romántica. Ya he contado en alguna ocasión que yo no soy una persona que llore mucho con los libros o que en general muestre demasiadas emociones respecto a un libro. Sin embargo, con Pim Pam Pum Amor os prometo que me estuve riendo desde la primera página hasta la última. Como ya he dicho, es una novela romántica donde tenemos a dos protagonistas, por un lado Jamie y por otro lado Laura, que nos van contando sus diferentes citas amorosas y cómo es su vida amorosa y todos los desastres que ocurren en ella. Está contado desde un punto de vista completamente humorístico. Ya os digo que yo me reí muchísimo, que tiene escenas que es que son
impresionantes, estuve todo el rato según iba leyendo a carcajada batiente, o sea, fue impresionante. Así que tanto si os gusta la novela romántica como si es un género que en general no os hace mucho tilín, pero queréis pasar un buen rato y reíros un montón, de verdad que os recomiendo muchísimo esta novela. Lo único malo es que es un libro que actualmente está descatalogado. Yo conseguí leérmelo en ebook y posteriormente conseguí mi copia física en Wallapop. Así que ahora mismo solo podéis conseguirlo de segunda mano. No sé si el ebook seguirá disponible, no lo he comprobado, pero bueno, por lo menos en Wallapop sé que hay varios ejemplares, así que si tenéis interés en leeros la novela, de verdad os animo a buscarla porque aunque pueda ser un pelín complicado encontrarla porque está descatalogada, merece muchísimo la pena. La tercera novela que quiero recomendaros es de Maggie Stief Bata, o Steve Butter, nunca sé cómo se pronuncia porque cada persona lo pronuncia de una manera distinta, pero bueno, el caso es que esta autora sí que es muy conocida dentro del mundo literario, sobre todo por su saga de Raven Boys y por su trilogía, no sé si la trilogía o al final de la saga, pero bueno, por Los Lobos de Mercyfall. Y bueno, es una autora que, como ya he dicho, dentro del mundillo es muy conocida principalmente por sus sagas, pero yo quiero recomendaros una novela suya autoconclusiva que me parece un ejemplo maravilloso si queréis conocer a esta autora. Si todavía no habéis leído nada de ella, pero sois como yo y os da muchísima pereza empezar sagas o empezar trilogías, etc. y queréis tener ese primer contacto con la autora con un libro autoconclusivo, es por esto que os quiero recomendar Las carreras de Escorpio. Este libro, como todos los del vídeo, lo conocí por casualidad y fue una sorpresa porque hasta el momento yo pensaba que la autora solamente publicaba sagas, principalmente por lo que os he dicho, que todo el mundo la conoce por sus sagas. Este libro me flipó muchísimo porque me parece súper original y es que trata acerca de unos caballos mágicos que surgen del mar y que están hechos de agua. La trama transcurre en una isla donde cada noviembre se realiza una carrera de caballos. La particularidad de esta carrera es que los jinetes no montan caballos normales, sino que montan una raza de caballos llamada Capel Isca, que son unos caballos que proceden directamente del mar y que son criaturas mitológicas que se caracterizan por ser extremadamente salvajes, violentos e indomables. Esta historia está contada desde dos puntos de vista. Por un lado tenemos a Shin, que es un chaval que trabaja directamente con estos caballos y que toda su vida está volcada en estas magníficas criaturas a las que adora. Y por otro lado tenemos a Puck, una chica que no quiere saber nada de estas carreras, que no tiene ningún interés, pero que debido a ciertas circunstancias necesita dinero con urgencia, por lo que se da cuenta que la única manera de conseguir todo el dinero que necesita es participando en estas carreras. De verdad que este libro me fascinó de principio a fin, sobre todo por toda la mitología que hay alrededor de los caballos y por estas magníficas criaturas. Debo mencionaros que mucha gente considera que este libro es bastante lento, principalmente por su carencia de acción. Esto es así porque toda la acción se concentra en las carreras de Escorpio, algo que ocurre casi al final del libro. Y antes de eso la narración se centra en estos dos personajes, en Shin y Puck, en la vida tan diferente que llevan y en cuál es su percepción acerca de los Capel Isca. Y sobre todo también se centra muchísimo en la mitología que hay alrededor de los caballos y la relación que tienen los caballos con la isla y sus habitantes. Con lo cual, si buscáis un libro cargado de acción, desde luego esta no es vuestra novela, pero sin embargo a mí me encantó y realmente no noté tanto esa falta de acción. Estoy convencida de que todos vosotros conocéis la historia de Alicia en el País de las Maravillas, conocéis a Lewis Carroll, ya sea porque o bien os habéis leído la obra original o simplemente por todas las adaptaciones que se han ido haciendo de esta historia, tanto en videojuegos como en películas, etcétera. Con lo cual hoy quiero traeros un libro que está relacionado con Alicia en el País de las Maravillas, pero que a su vez no tiene nada que ver con la obra de Lewis Carroll, y se trata de La Casa del Espejo de Vanessa Tate, o Tate. Nunca sé cómo se pronuncian estos nombres extranjeros. Y bien, ¿por qué digo que está relacionada pero a la vez no? Porque esta obra nos habla de la verdadera Alicia, de la Alicia que inspiró a la Alicia de Lewis Carroll, es decir, de Alice Liddell. Os recomiendo mucho este libro porque nos habla de la familia Liddell y de la relación que esta familia tenía con el fotógrafo Lewis Carroll, especialmente de la relación tan íntima y estrecha que desarrolló Lewis Carroll con la hija pequeña Alice. También, por supuesto, en esta novela vamos viendo cómo se va gestando Alicia en el País de las Maravillas y cómo Alice pasa de ser un personaje real, una niña de verdad, a convertirse, digamos, en un mito. Como dato curioso, Vanessa Tate o Vanessa Tate es una descendiente directa de la Alice Liddell real, con lo cual no nos vamos a encontrar una novela puramente ficticia, sino que va a estar basada en hechos reales, y esto para mí hace que sea todavía más interesante porque no estamos leyendo pura ficción, sino que estamos leyendo ficción basada en hechos
reales y de una persona que pudo acceder directamente a cartas o a cualquier hecho real que ocurriera en la familia Liddell. Así que tan solo por eso ya es una novela que recomiendo muchísimo, pero aparte también la recomiendo porque la novela en sí me parece muy interesante, me parece que está muy bien llevada y a mí me producía muchísima curiosidad entender la relación que había entre Lewis Carroll y la verdadera Alicia o la verdadera Alice. Eso sí, debo hacer una advertencia. Y es que no sé si lo sabréis, pero a Lewis Carroll se le llegó a acusar de pederastia porque se consideraba que la relación que tenía con Alice no era de lo más sana y como era fotógrafo se descubrió que había hecho fotos a niñas desnudas, por lo que bueno, pues se llegó a especular o a rumorear que Lewis Carroll podría haber tenido tendencias pederastas y que su amistad hacia Alice Liddell era producida por una simple atracción hacia la niña. Entonces, aunque el libro, digamos, no incide directamente sobre estos hechos, sí que es verdad que podemos sentirnos un poco incómodos ante la relación que se describe entre Alice y Lewis Carroll, porque no sé si este tipo de relaciones eran normales en la época victoriana, pero desde la perspectiva actual, la relación que hay entre estos dos personajes puede parecernos un poco turbia y puede llegar a hacer que el lector se sienta un pelín incómodo. Yo por lo menos me sentí un poco incómoda en algunas escenas porque yo era muy consciente de que ese tipo de relación o ese tipo de trato que tenía Carroll hacia Alice hoy en día sería completamente impensable y sería bastante sospechoso. Entonces, insisto, aunque quizá eran los cánones de la época, aunque quizá en aquel momento estaba bien visto y no había nada de problemático, para el lector actual a lo mejor puede suponer un pequeño problema o una pequeña incomodidad, entonces os lo advierto para que vayáis con cuidado al leeros este libro. Aún así insisto en que la novela me gustó muchísimo y que de verdad si tenéis algún tipo de interés en conocer a la verdadera Alicia, pues os la recomiendo un montón, sobre todo porque como ya he dicho está escrita por una descendiente directa de Alice Liddell. Y por último quiero hablaros de La novia maldita de Nina Blathon. Este libro es bastante diferente a lo que suelo leer y creo que es bastante diferente a lo que suele publicarse, principalmente porque la ambientación está centrada en, no recuerdo muy bien el sitio exacto, pero cerca de la República Checa, es decir, en la Europa del Este, la Europa Central y todo esto. Y me parece interesante porque normalmente los libros que leemos están ambientados en Estados Unidos o incluso ambientado en Inglaterra, en Escocia o en España, y el hecho de que ya esté ambientado en la Europa del Este me parece un punto bastante interesante por el que darle una oportunidad. Este libro nos cuenta la historia de Hasna, una chica que vive con su padre y con sus 5 hermanas. Un día a su casa llega un forastero por ciertas circunstancias y le comenta al padre de las muchachas que está buscando una futura esposa para su hijo, por lo que debido a la situación de pobreza en la que viven, el padre decide entregarle a Hasna. Por lo tanto, de un día para otro, Hasna se ve arrancada de su familia para mudarse a un pueblo que no conoce y casarse con una persona a la que ni siquiera ha visto. Cuando llega al pueblo se da cuenta de que su nueva familia allí no es muy bien recibida, por lo que viven recluidos en una finca llamada Las Tres Torres, sobre la cual corren rumores de actividad sobrenatural y de que está maldita. Así pues, por un lado, Hasna tendrá que lidiar con un matrimonio sin amor, con una familia a la que siente que no pertenece y con un pueblo que la desprecia constantemente, no solo por haberse casado con un miembro de esta familia, sino porque el pueblo en general desprecia lo nuevo y lo extranjero. Y por el otro lado se verá envuelta en ciertos fenómenos paranormales que no comprende y con los que ella tendrá que lidiar completamente sola. Esta novela me gustó un montón, no solo ya por la ambientación, como os he dicho, puesto que la ambientación es bastante diferente a lo que yo por lo menos suelo leer o a lo que suele publicarse, sino también por todo lo sobrenatural, y además no solamente hay elementos sobrenaturales, sino que también se habla de supersticiones, se habla de religión, es decir, hay una amalgama de elementos que a mi modo de ver hacen que esta novela sea extremadamente interesante. Y eso es todo por el vídeo de hoy, espero que os hayan gustado mucho las recomendaciones que os he hecho. No sé si conocíais ya alguna de estas lecturas o no, si no las conocíais espero de corazón que le deis una oportunidad. Como siempre tendréis las reseñas en la cajita de la descripción junto con la dirección del blog y la dirección de Twitter, donde podréis encontrar cualquier actualización que se haga tanto respecto al blog como respecto al canal. Si os ha gustado este contenido no os olvidéis de suscribiros para estar atentos a las novedades. Muchas gracias como siempre por vuestro apoyo y nos vemos en el próximo vídeo.